Este podcast se presenta por cortesía de Movistar Empresas, el aliado que está transformando y potenciando negocios en toda Hispanoamérica con soluciones digitales en cloud, IoT, seguridad, conectividad, Big Data y advertising. Movistar Empresas, siempre el camino seguro. El domingo, casi un año después del fraude del 28 de julio, el chavismo se declaró ganador de las municipales en Venezuela. ¿Cómo está el país hoy? Poco a poco, Donald Trump se ha salido con la suya al imponer aranceles a diestra y siniestra. A este paso, ¿cómo quedará la economía mundial? Se acaban de celebrar los 150 años de uno de los grandes poetas de nuestra lengua, don Antonio Machado. ¿Cuál es su verso más famoso y por qué? Hola, bienvenidos a Y esto no es todo, el podcast del Georgetown Americas Institute de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid. Soy Paz Rodríguez Niel, desde Buenos Aires. Soy Jorge Espinosa y estoy en Bogotá. Es miércoles 30 de julio y esto es todo lo que usted debería saber hoy. El domingo, en la elección de alcaldes, el chavismo se consolidó. El grupo político del presidente Nicolás Maduro, el Partido Socialista Unido de Venezuela, se hizo con 23 de las 24 ciudades capitales, entre ellas Caracas. Allí la victoria fue para Carmen Meléndez, cercana al presidente. Maracaibo, la segunda urbe del país, también quedó en manos de un chavista, Giancarlo Di Martino. Maduro celebró el triunfo en un balcón de la capital junto a la alcaldesa electa. En su discurso habló de líderes legendarios de la independencia de Cuba y de América. En esta plaza, donde estuvo el apóstol José Martí, sin limpiarse el polvo del camino, vino a saludar al libertador de la América, Simón Bolívar. Y puedo y debo darle las gracias al pueblo de Venezuela por la tremenda victoria que hemos obtenido hoy. 285 alcaldías. A esta hora hemos ganado de 335. La participación fue del 44%, de acuerdo con el presidente del Centro Nacional Electoral, Elvis Amorós. Pero la verdad es que ningún observador internacional se cree esos números ni el resultado general de las elecciones, donde la oposición no pudo competir. En Venezuela no hay libertades. Estos comicios del 27 de abril se celebraron la víspera de que se cumpliera un año de las elecciones presidenciales de 2024. En ellas el vencedor fue, según las actas conocidas y las entidades independientes, el opositor Edmundo González Urrutia, pero Maduro se declaró ganador. ¿Cómo está Venezuela 12 meses después de aquel 28 de abril, donde todas las evidencias dicen que la oposición alcanzó casi el 70% de los votos? Hablamos ayer en Bogotá con el periodista venezolano Roberto Denis de Armando Info. Un año después del 28 de julio, tenemos sin duda una Venezuela que vive bajo un régimen aún más autoritario de lo que ya era el de Nicolás Maduro hace un año. Tenemos un país donde prácticamente se han cerrado todos los espacios democráticos, civiles, de discusión, debido a la represión, a la persecución del régimen de Nicolás Maduro, de las fuerzas policiales del régimen. Un país que lamentablemente está en medio de la censura y de la autocensura. Y más grave aún, un país que prácticamente podríamos decir que está viviendo la muerte del voto como una salida a sus conflictos políticos internos. Y digo esto porque lo que hemos visto después del fraude cometido por Nicolás Maduro hace un año, se han hecho elecciones locales, municipales, para la Asamblea Nacional, pero son unas elecciones que son un mero ensayo de supuesta competitividad electoral, pero donde prácticamente desde de entrada se sabe que son elecciones que únicamente ganará las fuerzas de Nicolás Maduro. Y añadiría algo todavía más grave, y es que estamos viendo a una comunidad internacional
cada vez más callada y silenciada con respecto al tema de Venezuela por distintos motivos. Por un lado está Estados Unidos, que no parece tener claro la estrategia hacia Venezuela. El caso de Gustavo Petro en Colombia, que prácticamente no ha vuelto a hablar de lo que ocurre en Venezuela y más bien su gobierno está haciendo negocios con el régimen de Nicolás Maduro. Algo similar el caso de Lula en Brasil. Así que digamos que pensando en el futuro de Venezuela, digamos como de esa posibilidad de recuperar la democracia, la reinstitucionalización y avanzar hacia una recuperación, digamos, económica también, pues lamentablemente hoy el país luce mucho más lejos de lo que estaba hace un año. El anuncio del domingo del acuerdo comercial con Estados Unidos seguía causando ayer incomodidad en varios países de la Unión Europea. Lo que convinieron el presidente estadounidense Donald Trump y la presidenta de la Comisión Europea Ursula von der Leyen ha traído problemas. Según el acuerdo, Estados Unidos elevará los aranceles al 15% para todos los productos europeos. Pero no solo eso, la Unión Europea comprará combustibles estadounidenses por $750.000 millones en los próximos 3 años e invertirá $600.000 millones en Estados Unidos. Todo esto es consecuencia de la subida de aranceles que anticipó Trump el 2 de abril, según él, el día de la liberación. En la Casa Blanca, a la China dijo el 67%, a la Unión Europea el 39%, a Vietnam el 90%, a Taiwán el 64%, a Japón el 46%, a la India el 52% y así sucesivamente. China, 67%, European Union, 39%, Vietnam, 90%, Taiwan, 64%, we're going to charge them 32%. Japan, 46%, they would charge us 46%. India, very, very tough, very, very tough. They charge us 52%. Switzerland, 61% to 31%. Indonesia, Malaysia, Cambodia, oh, look at Cambodia, 97%. United Kingdom, 10%. South Africa, oh, 60%. Las cifras han ido cambiando con el paso de las semanas y de las negociaciones. Finalmente, Trump impuso aranceles del 15% al Japón, del 20% a Vietnam, del 30% a la China, también del 30% a México y del 35% a Canadá. Los dos últimos pueden negociar aún hasta pasado mañana. A Trump le ha funcionado la estrategia. Amenaza con un arancel exorbitante, termina imponiendo uno menor y la contraparte se da por bien servida. Como dijo el empresario alemán de la industria química, Wolfgang Groben-Trupp, quien espera un huracán agradece una tormenta. La pregunta, sin embargo, es esta. ¿Va ganando Trump? Y también esta. ¿Y si gana, cómo quedará la economía mundial? Llamamos ayer en Bogotá a José Manuel Restrepo, rector de la Universidad EIA y exministro de Hacienda y de Comercio Exterior. Efectivamente, da la sensación de que el presidente Trump viene ganando la batalla y que al haber utilizado los aranceles como un instrumento de chantaje, de negociación o eventualmente de extorsión a otras naciones en el mundo, le genera réditos a los Estados Unidos de América. Réditos que de todos modos serían réditos de corto plazo, porque a mediano y largo plazo esto tiene costos significativos para la economía global. Por un lado, va a significar con toda seguridad mayores niveles de inflación, tanto en Estados Unidos como en el mundo. Cuando hay más inflación, también las tasas de interés son atípicamente altas por parte de los bancos centrales. Estas dos condiciones llevarán a que las economías se desaceleren. El último reporte del Banco Mundial es contundente. Se prevé en los próximos años que el 70% de las economías del mundo tenga menores tasas de crecimiento. Y esto va a tener un impacto de deterioro en el bienestar de los ciudadanos, en el bienestar de las naciones. Pero simultáneamente con esto, a mediano y largo plazo, este tipo de medidas tiene también repercusiones en la destrucción institucional. ¿Cuál es entonces el papel hacia el futuro de la Organización Mundial del Comercio? ¿Cuál es la perspectiva de los acuerdos de libre comercio que en el fondo están siendo violados a través de este tipo de mecanismos e instancias? Esto tiene un costo en la institucionalidad económica a nivel global. Así las cosas, si bien los Estados Unidos en una primera etapa se puede beneficiar,
en el largo plazo, el mundo, incluidos los Estados Unidos, se puede ver perjudicado. Y esto seguramente llevará a que en algún momento el mundo reclame de nuevo cómo retornar a la multilateralidad, al reconocimiento de que es la globalización un camino de crecimiento y que este tipo de medidas unilaterales terminan afectando el bienestar de las sociedades. Este podcast se presenta gracias al programa de apoyo al periodismo independiente del Grupo Bancolombia, porque una sociedad mejor informada está más protegida. El domingo pasado se celebraron los 150 años del nacimiento de uno de los más grandes poetas de la lengua española, don Antonio Machado. Machado, cuyos versos han cantado artistas como Joan Manuel Serrat, nació en Sevilla, en España, el 26 de julio de 1875. Su padre era un académico eminente que ocupó la rectoría de la universidad en la ciudad andaluza. De joven, Machado se fue a Madrid y a París y conoció a Pío Baroja y a Oscar Wilde, a Juan Ramón Jiménez y a Rubén Darío, pero su situación económica estaba lejos de ser la mejor. Luego, con 32 años, consiguió un puesto como profesor de francés en un colegio en Soria, una pequeña capital provincial en Castilla la Vieja. Allá se casó con una niña de 15 años, Leonor Izquierdo, que murió de tuberculosis poco después. Y allá escribió quizás su mejor poesía. ¿O no, Juan Carlos? Eso puede ser cierto, Paz. Soria, tan fría y tan dura, le cambió el panorama a don Antonio Machado. Él mismo lo resumió en esta frase: mi corazón está donde ha nacido, no a la vida, sino al amor, cerca del Duero. Se refería, claro, al río Duero que pasa por un costado de la ciudad. Pero en Soria Machado escribió poemas como Retrato, uno de los más célebres, que empieza así: mi infancia son recuerdos de un patio de Sevilla y un huerto claro donde madura el limonero. Mi juventud, 20 años en tierra de Castilla. Mi historia, algunos casos que recordar no quiero. Los últimos versos de Retrato también impactan, porque dicen esto: y cuando llegue el día del último viaje y esté a partir la nave que nunca ha de tornar, me encontraréis a bordo, ligero de equipaje, casi desnudo, como los hijos de la mar. Don Antonio Machado murió en condiciones penosas. Con su madre y uno de sus hermanos, había logrado huir de las tropas franquistas en la Guerra Civil Española hasta Cuyur, un pequeño pueblo de la costa francesa. Allí perdió la vida el 22 de febrero de 1939. Su madre falleció 3 días después. ¿Cuál puede ser el verso más célebre del poeta y por qué? Llamamos ayer a Soria a José Ángel González Sainz, director cultural del Centro Internacional Antonio Machado, donde se acaba de celebrar un congreso para recordar a esta inmensa figura de las letras. Bueno, versos famosos de Antonio Machado hay muchos, y hay muchos que han pasado al lenguaje cotidiano y que los pronunciamos en España sin saber que son versos de Machado. Tal vez el más famoso sea el Caminante, no hay camino, se hace camino al andar, los 2 primeros versos del famoso poema. Fíjate, en la última página de las memorias de Henry Kissinger, termina casi al final diciendo, como dice un proverbio español, caminante no hay camino, se hace camino al andar. Quien lee, la persona culta que lea esas memorias, se dará cuenta de que no es un proverbio español, sino que son unos versos de Antonio Machado. A Machado estoy completamente convencido que le haría muchísima ilusión y que estaría encantado de que alguno de sus versos se confundiera con un proverbio. ¿Por qué? Porque la obra de Machado es una tensión extraordinaria, como hay pocas, entre el lenguaje específicamente literario, de la historia literaria, de la historia poética, el lenguaje de la historia de la filosofía y una escucha al lenguaje popular como pocos poetas han ejercido.
Es decir, en esa tensión de escucha del lenguaje profundo, de la sintaxis profunda, de la sencillez con la que el lenguaje popular ha conseguido decir cosas complejísimas, en esa tensión entre filosofía, literatura y escucha profunda de las producciones culturales es donde se cifra esa gran obra aparentemente muy sencilla y de un calado extraordinario. Cualquiera de las preguntas que le hagamos sobre cualquiera de los grandes temas de la vida, la muerte, el amor, la verdad, la bondad, lo que es el ser humano, la obra de Machado nos responde. Sobre todo caminante no hay camino, se hace camino al andar se hace camino y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante no hay camino, sino estelas en la mar. Es la mejor descripción que se ha hecho nunca del nihilismo europeo contemporáneo. Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy. En una carta que enviaron a varios medios de prensa como The Guardian de Londres, 30 personalidades israelíes criticaron ayer duramente las acciones en Gaza del primer ministro Benjamín Netanyahu. Nuestro país está matando de hambre a los palestinos, señalaron, y añadieron esto: los judíos sufrieron un genocidio hace 80 años y ahora cometen otro en Gaza. Entre los firmantes se encuentran el expresidente del Parlamento, Abraham Burg, y el documentalista ganador del Oscar, Yuval Abraham. El primer ministro británico, el laborista Keir Starmer, dijo ayer que en septiembre reconocerá al Estado palestino a menos que Israel deje de disparar en Gaza, permita que entre a la franja la ayuda de las Naciones Unidas y dé pasos para alcanzar la paz. Unos 140 de los 193 países de la ONU reconocen al Estado palestino. La semana pasada, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, anunció que lo hará dentro de 2 meses. Hay problemas importantes para algunas marcas de lujo. Las ventas de Gucci cayeron un 25% en el segundo trimestre de este año con respecto al mismo periodo de 2024, y las de su compañía matriz, el grupo francés Kering, dueño entre otras de Yves Saint Laurent y Balenciaga, se desplomaron un 46% en el primer semestre de este 2025. No llegaron siquiera a los 600 millones de euros. Y aquí termina Y esto no es todo, donde siempre habrá más. En la producción estuvo John F. Burnett. Pueden suscribirse a este podcast en nuestro sitio web yestonoestodo.georgetown.edu, seguirnos en nuestras cuentas de X y de Instagram @yestonoestodo y buscarnos en nuestro canal de YouTube. Gracias por oírnos. Chao. Hasta la próxima.